Hola chicos, vamos a probar con este primer vídeo, a ver si somos capaces de salir con el invento. La verdad es que he estado probando bastantes aplicaciones y demás, y la mayoría son de pago o nos permiten grabar 5, 10, 15 minutos. Esta que he encontrado nos permite como 15 minutos, o sea que haré varios vídeos. Como os he dicho, a partir de ahora pues esta será en principio la forma de dar la clase. Cualquier duda, pregunta que tengáis, ya sabéis que estoy en la aplicación. De hecho, también tengo pensado algún día de dudas, pues hacer un directo en Instagram, ¿no? Que vayamos preguntando todos y podamos ir contestando también. Bueno, en nuestro caso, como el segundo tema que teníamos ya habíamos visto los 5 primeros puntos, nos queda poco en realidad, pero esa será la forma de hacerlo. Como hacemos siempre, empezamos con un mini resumen de la unidad, de lo que hemos visto hasta ahora. Voy a ir deprisa porque esto ya lo tenemos visto. O sea que supongo que en principio no hay dudas tampoco de estos puntos. Comenzábamos diciendo que la economía, igual que en el caso de los futbolistas, iba por rachas, ¿no? Había épocas en las que todo funcionaba bien, la economía iba guay, el paro descendía, el Producto Interior Bruto aumentaba y épocas en las que ocurría todo lo contrario. También estuvimos hablando de los índices, ¿no? Los indicadores que nos decían cuál era la realidad económica de un país. Y dijimos que era sobre todo el nivel de empleo, el nivel de producción que veíamos a través del PIB, el nivel de precios, la situación exterior de un país y el presupuesto del Estado, que lo medíamos a través del déficit público, acordaros. Eh, ¿Qué hacía que un país pasara de una época de expansión a una época de recesión y viceversa? Acordaros que hablamos de tres factores: de las fuerzas internas del mercado, de las perturbaciones externas y de las políticas que aplicaran los gobiernos. En cuanto a las fuerzas internas del mercado, era todo aquello que influía en el comportamiento de los consumidores y empresas, es decir, todo aquello que decidieran que les hiciera consumir o invertir más o menos. En cuanto a las perturbaciones externas, era todo aquello que no podíamos controlar: guerras, conflictos, epidemias, como era el caso del coronavirus, que vemos que está afectando bastante a la economía de nuestro país. Bueno, no solo de nuestro país, de todos los países de Europa y del mundo. Y también de las políticas de los gobiernos, era el tercer factor que afectaba a la economía de un país. En este caso, podemos poner como ejemplo las actuales políticas que están llevando a cabo o que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. Esta diapositiva era una diapositiva de resumen. La realidad económica de un país dependía de lo que acabamos de ver: las fuerzas internas del mercado, de las perturbaciones externas y de las políticas que pudieran o que pueden aplicar los gobiernos. Después pasamos a ver el segundo punto, el tema que era el consumo privado, que dijimos que era todo aquel gasto que realizaban las familias en consumo o en compra de bienes y compra de servicios. Y también dijimos que era uno de los factores principales del PIB, concretamente un 60%. Por lo tanto, también es uno de los factores que más afecta a la realidad económica de un país. ¿De qué dependía o de qué influía que unas familias consumieran más o menos? De estos cuatro factores: de la renta disponible, de la riqueza, de los tipos de interés y de las facilidades para obtener créditos, y de las expectativas sobre condiciones futuras. Recordar que esto ya lo vimos. En principio, cuanto mayor era nuestra renta, mayor podría ser el consumo que podíamos realizar. Y tan importante como la renta actual era la renta permanente. Y poníamos el ejemplo de que si yo sé que me van a aumentar el sueldo porque voy a ascender en el trabajo, es posible que aunque vayan a ascenderme dentro de 3 meses, si yo lo sé ya de antemano, es posible que a día de hoy comencemos a consumir más. Y lo mismo ocurre si tenemos previsto que va a haber despidos en nuestra empresa y que podemos ser una de esas personas a las que van a despedir. Aunque aún no me hayan despedido, es posible que mi consumo se empiece a reducir ya a día de hoy. En cuanto al segundo aspecto o factor que condiciona el consumo privado, eran los tipos de interés y las facilidades para obtener créditos. Dijimos también, ¿no?, que si era muy barato, que si el tipo de interés era muy bajo, era muy barato pedir prestado, ya que tendríamos que devolver muy poca cantidad más de la que habíamos pedido.
En ese caso, va a haber más gente que esté dispuesta a pedir prestado y por lo tanto podrá aumentar su consumo. En cambio, si el tipo de interés es alto, hay que devolver mucho más dinero del que nos han prestado y mucha gente decidirá no llevar a cabo pedir ese crédito. Por lo tanto, no aumentará el consumo. Y lo mismo con las facilidades de crédito. Si los bancos nos ponen bastantes facilidades para pedir un préstamo, aumentará nuestro consumo, pero si nos ponen muchas dificultades, ese consumo se va a reducir o no se va a producir. Lo mismo con la riqueza. A priori, cuanto mayor es nuestra riqueza, mayor será el consumo que podamos realizar. Y también las expectativas sobre condiciones futuras. Si pensamos que la economía va a funcionar bien, que vamos a tener buen empleo, en principio también nuestro consumo irá mayor. Ahora, con esto del coronavirus, pues estamos en el caso contrario. Empezamos a pensar, ¿no?, que nos pueden despedir del trabajo, que nos pueden bajar el sueldo y seguramente muchas familias empiecen a reducir su consumo. Y de todo esto de todo este dinero que ganamos, la parte que no consumimos era el ahorro. Recordar que era el siguiente punto de nuestra unidad. Aquí tenemos un pequeño resumen. Cuando aumentaba nuestro consumo, si aumentaba la renta disponible, si descendía el tipo de interés o aumentaban las facilidades de crédito, si aumenta la riqueza o si mejoran las expectativas futuras. ¿Cuándo va a bajar? Cuando ocurre todo lo contrario. Siguiente punto era el ahorro, que ya dijimos que era la parte de la renta disponible que no consumíamos, ¿vale? Y decíamos, oye, pues entonces la renta disponible va a ser igual al consumo más el ahorro. Y también dijimos que el ahorro era una parte muy importante en todas las sociedades, ya que ese dinero ahorrado se puede invertir en la compra de maquinarias, nuevas instalaciones, nuevas herramientas, etc. Y eso nos llevará a poder aumentar la capacidad productiva de un país, y si aumenta la capacidad productiva de un país y se generan más rentas, se consigue un bienestar para el futuro, para todos los ciudadanos del país. Aquí vimos también las razones por ahorrar, que era como protección, para hacer grandes compras, para conseguir una mayor renta en un futuro. Y también estuvimos viendo los factores que hacían que una persona ahorrara más o menos. Aquí hablamos de la renta disponible, también de la seguridad social de un país. Si un país, recordad, tiene muy buena seguridad social, como en el caso de España, las necesidades de ahorro eran menores, ya que estábamos cubiertos. Y también del tipo de interés. De nuevo, resumen: cuando aumenta el ahorro, cuando aumenta la renta disponible, cuando empeora la seguridad social de un país o cuando aumenta el tipo de interés. En cambio, el ahorro va a descender cuando se produce un descenso de la renta disponible, cuando mejora la seguridad social y cuando descienden los tipos de interés. El cuarto punto del tema era la inversión, que en este caso decíamos que no, en este caso no hablamos de inversión, por ejemplo, en invertir en bolsa, sino que hablamos de inversión en bienes de capital, es decir, en bienes que nos permiten producir más en un futuro. Y hablábamos de que esta inversión también la llamábamos formación bruta de capital fijo, y la dividíamos en dos tipos: la inversión en planta, en equipo, en herramientas que realizan las empresas, y la inversión en vivienda nueva, que es la inversión que realizan las familias. De nuevo, veíamos también los factores de los que dependía la inversión, que eran los tipos de interés, de la capacidad realmente utilizada de un país o de una empresa y de las expectativas futuras, de la confianza. Aquí también ponemos el ejemplo del coronavirus. Las expectativas futuras son negativas, por lo tanto la inversión de muchas empresas se va a reducir. Otro de los factores que condicionaban la inversión eran los impuestos. Si los impuestos eran muy altos, a las empresas le quedaba menos dinero para invertir y iban a invertir menos. También, de nuevo, si los impuestos eran muy altos, por ejemplo el impuesto de sociedades, las empresas iban a obtener menos beneficios y por lo tanto invertirán menos. Aquí de nuevo un mini resumen de qué es lo que provoca una subida de inversión y una bajada de la inversión. Y en este punto también hablamos de por qué era importante la inversión. En primer lugar, porque nos permitía tirar de la demanda.
Si una empresa compraba maquinaria, si una empresa invertía en más herramientas, eso hacía que aumentara la producción, que se contrataran más trabajadores, que hubiera más servicios, como por ejemplo transportar esas mercancías. Y eso era lo que llamamos el efecto multiplicador. Y además la inversión también permite aumentar la capacidad productiva de un país, que nos lleva a ser o poder producir más. Aquí recordar que volvíamos a hablar del efecto multiplicador, está explicado. Y aquí con un grafiquito. Aquí hablábamos también del ejemplo del efecto multiplicador que no quería estropear Zapatero con la crisis del 2008 y que por eso tardó tanto en reconocer que estábamos en crisis. Vale, aquí más o menos fue donde dejamos el último punto, que era la de la demanda agregada. Recordad que esto era todo lo que se compraba o todo lo que demandábamos en un país, ¿vale? Ese era el gasto total. Y la fórmula de la demanda agregada era consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones menos importaciones. Recordar que exportaciones menos importaciones también lo llamábamos exportaciones netas. Y también decíamos que en este caso vemos como la demanda agregada coincide con el PIB calculado por la vía del gasto. Y de nuevo recordamos que el consumo era el componente más importante de la demanda agregada o del PIB y que era aproximadamente el 60%. Comenzamos a ver también la demanda agregada, vimos la curva de la demanda agregada que nos decía la cantidad que estaban dispuestos a demandar en un país de bienes y servicios por cada nivel de precios. Si los precios eran muy altos, lo que queríamos demandar era muy poquito. En cambio, si el nivel de precios era muy bajito, estábamos dispuestos a consumir mucho más. Y también vimos las diferencias entre la demanda agregada y la demanda de un bien individual, como por ejemplo la demanda de coches. Decíamos, oye, la demanda agregada es sobre el conjunto de bienes de una economía, no solo de un único bien, no solo de la demanda de coches, sino hablamos de la demanda de todos los productos de un país. Y lo mismo con el nivel de precios. Aquí en este caso de la demanda agregada hablamos de un nivel de precios general del país. En cambio, cuando estudiamos la demanda de un bien en particular, analizábamos el precio de ese bien. Aquí no, aquí nos referimos a los precios, al nivel general de precios, es decir, el precio medio de todos los bienes que se intercambian en una economía. Para terminar este punto, decíamos por qué la demanda agregada tiene pendiente negativa, lo hemos visto aquí, por qué tiene pendiente negativa. Bien, si aumentaba el nivel de precios, si los precios, si había inflación, todo era más caro y nosotros seguíamos ganando lo mismo, bajaba nuestra capacidad adquisitiva. Es decir, podemos comprar menos de lo que podíamos comprar antes. Por lo tanto, vamos a reducir el consumo. Caso contrario, si disminuye el nivel de precios, estamos en deflación, disminuyen los precios en general, no solo de unos pocos productos. En ese caso, aumenta nuestra capacidad adquisitiva, podemos comprar más que antes, por lo tanto, aumenta nuestro consumo. Y también vimos los factores que condicionaban o que hacían desplazarse la demanda agregada, que eran el nivel general de precios, las expectativas de los consumidores, los tipos de interés, los impuestos, los cambios a la riqueza, las exportaciones netas y el gasto público. Esto lo paso a explicar en el siguiente vídeo, ya que ya llevamos 14 minutos y se me va a cortar ahora.